Hola, seres de luz. Bienvenidos al canal de espiritualidad. Hoy estaremos explorando la magia de la biodescodificación y descubriendo cómo podemos transformar las enfermedades en oportunidades para mejorar nuestra vida. Soy Nidia González Leni y para aquellos que aún no me conocen, mi mayor deseo es contribuir con un granito de arena al conocimiento espiritual, al despertar de la conciencia y la autoayuda personal desde mi punto de vista. Acompáñame en este viaje hacia el autoconocimiento y la sanación interior. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es un enfoque terapéutico que considera que las enfermedades físicas y emocionales tienen un origen en desequilibrios emocionales, traumas no resueltos o conflictos internos. Se basa en la premisa de que las experiencias emocionales no resueltas y los conflictos internos pueden manifestarse en forma de síntomas físicos. En lugar de tratar únicamente los síntomas, la biodescodificación se enfoca en identificar y abordar las causas emocionales subyacentes de las enfermedades para promover la salud integral. La biodescodificación reconoce que las emociones y creencias pueden tener un impacto significativo en la salud física. Por ejemplo, el estrés crónico, la ansiedad, la tristeza o la ira pueden desencadenar reacciones fisiológicas en el cuerpo que eventualmente pueden conducir al desarrollo de enfermedades. Del mismo modo, las creencias limitantes o negativas sobre uno mismo o el mundo pueden afectar la salud y el bienestar general. La biodescodificación es una perspectiva complementaria en la salud. No reemplaza los tratamientos médicos tradicionales, sino que se suma a ellos, aborda aspectos físicos, emocionales y mentales de la persona de manera holística. Esta biodescodificación se originó a partir de las investigaciones del doctor Rutger Hammer en los años 70, quien propuso que eventos traumáticos y emociones no resueltos pueden desencadenar respuestas biológicas que conducen a enfermedades. Esta terapia se basa en la relación mente-cuerpo, memoria celular y el papel del inconsciente en la manifestación de síntomas físicos. Christian Fleche es uno de sus principales exponentes. Cada enfermedad tiene un sentido biológico y emocional. Las enfermedades son programas biológicos de supervivencia. Se busca la emoción o conflicto subyacente detrás de la enfermedad. La biodescodificación enseña que detrás de cada enfermedad hay un significado tanto biológico como emocional. Los síntomas físicos no son accidentales, sino respuestas adaptativas del cuerpo a conflictos emocionales o traumas. Por ejemplo, una enfermedad puede surgir como una manifestación física de un conflicto emocional sin resolver o como una forma de protección ante una situación estresante. De esta forma podemos decir que las enfermedades son programas de supervivencia. Según la biodescodificación, las enfermedades no son simples anomalías en el cuerpo, sino programas biológicos diseñados para ayudar al individuo a enfrentar situaciones estresantes o conflictivas. Estos programas están destinados a restaurar el equilibrio emocional, mental o ambiental en la vida del individuo. Por esto mismo, podemos ver cuál es el enfoque en la causa emocional de la enfermedad. La biodescodificación se centra en identificar y abordar el conflicto emocional o la emoción subyacente o latente que está relacionada con la enfermedad. En lugar de tratar solo los síntomas físicos, busca comprender el significado emocional detrás de la enfermedad y trabajar en la resolución de los conflictos emocionales subyacentes. Esto puede incluir explorar experiencias pasadas, traumas, creencias limitantes o patrones de comportamiento que puedan estar contribuyendo a la enfermedad. Observemos algunas de las aplicaciones prácticas de la biodescodificación. En los ejemplos de cómo se aplica la biodescodificación en la práctica, la biodescodificación nos muestra que se puede aplicar en una variedad de situaciones para abordar diferentes problemas de salud. Por ejemplo, un terapeuta de biodescodificación puede trabajar con un paciente para identificar y comprender el conflicto emocional latente detrás de una enfermedad crónica como el asma, el eczema o la migraña, utilizando técnicas
como la terapia de conversación. El análisis simbólico o la situación guiada, el terapeuta puede ayudar a paciente a explorar y resolver los patrones emocionales que contribuyen a su enfermedad. Veamos unos testimonios de personas que han experimentado mejorar en su salud a través de esta terapia. Los testimonios de estas personas que han experimentado mejorar en su salud a través de la biodescodificación son una poderosa herramienta para ilustrar su eficacia. Estos testimonios pueden provenir de pacientes que han experimentado una reducción de los síntomas, una mayor calidad de vida, una transformación emocional significativa como el resultado de la terapia de biodescodificación. Al compartir historias de éxito, se puede mostrar cómo la biodescodificación puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, es importante destacar que la biodescodificación no pretende reemplazar los tratamientos médicos tradicionales, sino complementarlos. La biodescodificación puede ser utilizada como una herramienta adicional en el proceso de tratamiento y recuperación, trabajando en conjunto con otros enfoques médicos como la medicación, la cirugía o la terapia física. Al intentar la biodescodificación con la atención médica convencional, se puede ofrecer a los pacientes una atención más completa, holística, que aborda tanto los aspectos físicos como emocionales en la salud. Veamos unos ejemplos de enfermedades que nos pueden ayudar. Una tos. Esta tos nos hace preguntar, ¿qué conflicto emocional estoy viviendo? Cuando experimento tos de forma persistente puede ser un indicio de que estoy enfrentando conflictos emocionales internos. Esta tos puede manifestarse cuando me siento irritado o molesto por situaciones o personas en mi entorno, pero también puede reflejar una dificultad para expresar mis emociones y pensamientos de manera adecuada. Puedo llegar a sentir que me falta libertad para expresar lo que siento y que estoy atrapado en una sensación de frustración o resentimiento. ¿Cuál es el resentir? El primero que podemos ver es siento irritación constante hacia ciertas personas o situaciones. El otro puede ser me siento incapaz de expresar mis emociones de manera abierta y libre. Otro caso puede ser experimento una sensación de opresión en mi pecho. La interpretación de la tos sería, mi cuerpo está expresando la irritación y tensión emocional que siento. Experimento una restricción en mi capacidad de comunicarme y expresarme libremente. ¿Cuál es la emoción biológica oculta en este caso? La dificultad para expresar y liberar las emociones de manera adecuada, así como la sensación de estar atrapado en una situación que me causa irritación o molestia. ¿Cómo libero esta emoción biológica? Pues decido abordar mis conflictos emocionales de manera directa y buscar formas saludables de liberar la tensión y la irritación. Busco formas de comunicarme de manera afectiva y abierta con las personas involucradas, expresando mis emociones de manera respetuosa y constructiva. Además, podemos practicar técnicas de relajación y respiración para liberar la tensión física en mi pecho y permitir que mis emociones fluyan libremente. Veamos otro caso, el dolor de cabeza. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Cuando experimento un dolor de cabeza, puede ser un signo de que estoy enfrentando conflictos emocionales. Este dolor puede surgir cuando me siento abrumado por el estrés, la presión o la ansiedad. También podría ser un indicador de que tengo dificultades para comunicar mis pensamientos y sentimientos, lo que pueden generar una sensación de tensión y bloqueo en mi mente. ¿Cuál sería el resentir aquí? 1. Me siento constantemente bajo presión. 2. No sé cómo expresar lo que siento. 3. Siento que mis pensamientos están constantemente enredados. La interpretación de este dolor de cabeza puede ser, siento una presión mental y emocional abrumadora. Experimento bloqueos en mi capacidad para comunicarme y procesar información. ¿Cuál sería la emoción biológica oculta aquí? Es la sensación de estar abrumado por la presión y la incapacidad para expresar adecuadamente mis pensamientos y sentimientos. ¿Cómo liberamos esta emoción biológica? Pues decidimos enfrentar nuestros conflictos emocionales de manera directa y buscar formas saludables de manejar el estrés. Busco apoyo para expresar mis pensamientos y sentimientos de manera afectiva, ya sea a través de comunicación con amigos, familiares o profesionales de la salud mental,
También podemos practicar técnicas de relajación y mindfulness para reducir la tensión y permitir que mi mente se libere de la presión emocional. Veamos otro caso, un caso de colesterol. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Esto debería ser la primera pregunta. Cuando tengo acumulación de grasa en mis arterias, alto colesterol o triglicéridos, puede significar que me resulta difícil construirme a mí mismo. Esto puede hacerme sentir incapaz de hacer las cosas por mí mismo, dependiendo demasiado de otros para sentirme válido o para llevar una vida plena. Además, puedo sentir que no importo a los demás y que debo enfrentar las cosas solo, lo que puede llevarme a bloquear la alegría y sentirme pesimista. El resentir aquí puede ser solo puedo confiar en mí mismo. O dos, no recibo el apoyo de mi familia. Tres, mi alegría no fluye libremente. Cuatro, soy pesimista y negativo. Esta interpretación de los triglicéridos es recibo ayuda o cosas de los demás, pero no contribuyo de vuelta, o sea, devolviendo una contribución. Dos, interpretación del colesterol alto. Siento que la familia debería apoyarme mutuamente y estar unida. ¿Cuál es la emoción biológica oculta? El bloqueo de la alegría y el miedo a aceptarla. ¿Cómo libero esta emoción biológica? Decido amar la vida y abrirme a la alegría. Permito que la alegría fluya libremente y me siento seguro al recibir amor y apoyo. El cuarto caso, sobrepeso. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Es la primera pregunta. Cuando experimento sobrepeso de manera persistente, puede indicar que estoy lidiando con conflictos emocionales internos. Este sobrepeso puede manifestarse como un escudo de protección emocional, una forma de defenderme contra las situaciones estresantes o traumas pasados. Puedo sentir la necesidad de crear una barrera física entre yo y el mundo exterior como medida de seguridad. El resentir aquí es, siento la necesidad de protegerme de situaciones dolorosas o traumáticas. Utilizo el peso adicional como una forma de sentirme seguro o protegido. O experimento emociones intensas que me llevan a buscar consuelo en la comida. La interpretación del sobrepeso es: uno, mi cuerpo refleja mi deseo de crear un escudo de protección emocional. Dos, puedo estar utilizando la comida y el peso adicional como una forma de sentirme más seguro en el mundo que percibo como amenazante. Aquí sería la pregunta, ¿cuál es la emoción biológica oculta? La necesidad de protección emocional y seguridad, así como la búsqueda de consuelo en la comida como una forma de satisfacer estas necesidades emocionales. ¿Cómo liberamos esta emoción biológica? Decido abordar mis conflictos emocionales de manera directa y buscar formas saludables de manejar mis emociones y mi percepción del mundo. Esto puede incluir trabajar en la autoestima y el autocuidado, así como buscar apoyo emocional y terapéutico para explorar y resolver los traumas pasados o las situaciones estresantes que puedan estar contribuyendo al sobrepeso. Además, debemos trabajar en desarrollar estrategias alternativas de afrontamiento y cuidado personal que me ayuden a sentirme seguro y protegido sin depender del peso adicional como un escudo emocional. Aquí debemos hacernos unas preguntas y dejo unos ejemplos que nos ayuden a confrontarnos y estas preguntas son: ¿qué emociones y conflictos internos podría estar contribuyendo a mis problemas de salud? Dos, ¿he considerado la conexión entre mis experiencias emocionales pasadas y mi bienestar físico presente? Tres, ¿estoy dispuesto a explorar nuevas formas de sanación que aborden mis problemas de salud desde una perspectiva holística? Cuarto, ¿qué me detiene de probar enfoques alternativos como la biodescodificación si no he encontrado éxito en otros tratamientos? Quinto, ¿cómo puedo integrar la biodescodificación en mi viaje hacia el bienestar integral? Sexto, ¿qué cambios estoy dispuesto a hacer en mi vida para mejorar mi salud emocional y física? Séptimo, ¿qué historias o creencias familiares podrían estar afectando mi salud y cómo puedo abordarlas desde la biodescodificación? 8. ¿Qué recursos y apoyo necesito para comenzar a explorar la biodescodificación como una alternativa de sanación? Y de esta misma forma debemos recordar que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede.
En conclusión, la biodescodificación ofrece una perspectiva única para comprender y abordar los problemas de salud desde una mirada holística, considerando tanto los aspectos físicos como emocionales. Si no hemos logrado resultados satisfactorios con otros tratamientos, no perdemos nada al intentar esta forma alternativa de sanación. Al explorar las emociones subyacentes y los conflictos internos que pueden estar contribuyendo a nuestra salud, podemos abrir nuevas puertas hacia el bienestar integral. Así que te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él y deja algún comentario o pregunta en la cajita de comentarios. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.